Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Palabra Ciudadana a través de Uchile TV. Hoy vamos a conversar sobre el anuncio del gobierno que se confirmó hace muy pocos días del cierre de la fundición de ventanas de Codelco. Recordemos que esta fundición está emplazada en la zona de Quintero Puchuncaví, que a su vez ha sido calificada como una zona de sacrificio. Esto ocurrió luego de que a principios de junio nuevamente la concentración de azufre provocó que 50 alumnos y 25 trabajadores educacionales de distintos colegios de la comuna de Quintero tuvieran síntomas de intoxicación. Pero antes de entrar en la materia que nos va a convocar con sus distintas secciones y con nuestros entrevistados y entrevistadas, les queremos recordar que Uchile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital. Y también estamos en la región metropolitana y otras ciudades como Chillán y Temuco en la señal 11.2. Por nombrar solo algunas ciudades, también estamos en Valparaíso, en Viña del Mar, en Valdivia a través del 10.2. Además, tenemos streaming. Así es que puede ver toda nuestra programación en directo por Uchile TV y también ver nuestros programas a través de nuestras distintas plataformas en Instagram y Facebook en Uchile TV y por supuesto en el correo canal uchiletv@uchile.cl. Y antes de comenzar con la conversación con los invitados de hoy, vamos a revisar algunos datos respecto a lo que nos convoca en nuestra sección el Explicómetro. ¿A qué se debe el cierre de ventanas? ¿Qué pasará con los trabajadores? ¿Cuándo comenzó la crisis ambiental en la bahía de Quintero y Puchuncaví? ¿Y quiénes han sido los más afectados? Bueno, estas son algunas de las preguntas que responderá el periodista Aldo Vidal en la siguiente cápsula. Tras casi 60 años de funcionamiento y por decisión del directorio de Codelco, la fundición de ventanas experimentará un cierre gradual y programado de sus funciones. Las causas son sus elevadas emisiones de dióxido de azufre y sus altos costos de funcionamiento. La fundición está situada en el cordón industrial de Quintero Puchuncaví, una zona que ha sufrido diversas emergencias ambientales. Por ejemplo, intoxicaciones, derrames de hidrocarburo y más de 100 varamientos de carbón. El presidente del directorio, Máximo Pacheco, ha defendido la decisión del cierre de ventanas, asegurando que no habrá despidos. En una carta a los trabajadores de la fundición explicó que esta determinación se tomó por dos razones fundamentales: terminar con la incertidumbre que acompaña a quienes desde hace años que trabajan en este proceso y por otro lado asegurar el diálogo con las dirigencias sindicales. Maysa Rojas, ministra del Medio Ambiente, ha explicado que esta fuente de contaminación es responsable del 62% del dióxido de azufre de la zona. Respecto a los trabajadores, la ministra dijo que tenían tres opciones: la reconversión, retirarse anticipadamente o irse a trabajar a una de las tres otras fundiciones que tiene Codelco. Finalmente, los trabajadores han dicho que la inversión tecnológica es mucho más barato que el cierre total de la planta. Tras varios días de paro nacional, finalmente los trabajadores llegaron a un acuerdo y entablaron una mesa de trabajo la que tendrá que definir cuáles son las etapas y el cronograma para el cierre final de ventanas. La zona de Quintero y Puchuncaví ha sufrido daños ambientales, así como también en la propia comunidad, durante alrededor de 50 años. Ya en diciembre de 1993, el presidente de la época, Patricio Aylwin, y sus ministros de Salud y Agricultura decretaron la zona circundante al complejo industrial Ventanas como una zona saturada por anhídrico sulfuroso y material particulado respirable. En 2018 comenzaron las intoxicaciones masivas. Entre octubre y diciembre de ese año existieron más de 1.600 atenciones en los servicios de urgencia en la zona. Los síntomas más comunes eran náuseas, mareos, cefaleas, pérdida de sensibilidad en las extremidades y inconsciencia. Al año siguiente, en 2019, la Corte Suprema ordenó a las autoridades implementar 15 medidas para la descontaminación inmediata de Quintero y Puchuncaví. Sin embargo, estas intoxicaciones masivas no se detuvieron. El último caso ocurrió en
junio del 2022. Esta provocó que más de 50 alumnos y 25 funcionarios de la educación tuvieran que ser revisados por los servicios de urgencia. El cordón industrial de Quintero Puchuncaví se ubica en la región de Valparaíso. En 2018, la cantidad de empresas registradas en esa zona de Quintero y Puchuncaví fue de 421. Ambas comunas han tenido a cientos de personas afectadas por intoxicaciones masivas durante los últimos años. Varias veces se han tenido que suspender las clases e incluso el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido que decretar como una emergencia ambiental en la zona. A pesar de que se han establecido fiscalizaciones y protocolos ambientales, hasta ahora nada ha resultado. Esto fue el Explicómetro de esta semana. Y continuamos con Palabra Ciudadana en Uchile TV, transmitiendo para todo el país y trayendo también para ustedes una conversación donde, a propósito del último episodio, que fue la decisión del directorio de Codelco de cerrar la fundición de ventanas en Quintero y Puchuncaví, nos tenemos que hacer preguntas de más largo aliento, ¿no? Respecto a lo que ha ocurrido en esa zona, a cuáles han sido las políticas públicas que ha habido y las que no ha habido en aquel lugar, y también respecto a este nombre o a este concepto sobre el que pensamos que hay que recuperar una cierta capacidad de asombro. Este concepto de zonas de sacrificio, que es en realidad tremendo, encierra un contenido que debería ser inaceptable para cualquier sociedad civilizada, pero que sin embargo concurren a él desde hace muchas décadas. Además, los habitantes de zonas como Mejillones, Taltal, Tiltil, Coronel y otras. Es decir, no estamos hablando solo de Quintero y Puchuncaví, sino que estamos hablando de cómo hemos hecho las cosas hasta ahora y de cómo deberíamos hacerlas en el futuro. Queremos saludar a nuestras invitadas e invitados para el día de hoy. En primer lugar a Jadile Musa, que es arquitecta y ecóloga, académica de la Universidad Central y máster internacional en políticas del trabajo y relaciones laborales de la Universidad de Bolonia. Jadile, muy buenas tardes, gracias por estar acá en Palabra Ciudadana. Muy buenas tardes, Patricio. Muchas gracias. Sí, es un tema que no debería sorprendernos y deberíamos estar evitando hablar de zonas de sacrificio. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, y también saludar al profesor decano de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que han venido siguiendo el tema hace muchos años. Además, hay que darle el crédito a la universidad y a esta facultad en el tema. Académico del Instituto de Química y presidente también de la División de Química Analítica y Ambiental de la Sociedad Chilena de Química. Es también miembro del comité asesor de Quintero Puchuncaví. Nos referimos al profesor Manuel Bravo. Manuel, muy buenas tardes y muchas gracias por estar en esta Palabra Ciudadana. Muy buenas tardes, Patricio. Muy buenas tardes, Jadille. Un gusto y te agradezco enormemente la invitación y me parece un espacio muy, muy interesante para conversar de un tema que nunca ha dejado de ser relevante. A lo mejor hay episodios puntuales que hoy día nos hacen rememorar o volver a conversar este tema, pero para la gente que vive en el sector es una amenaza permanente y claramente una condición de vida bastante disminuida en comparación al resto del país. Cuando ocurrió lo del cierre, se habló mucho de si Codelco lo había hecho política y comunicacionalmente bien o mal, se habló mucho del gobierno, se le dio mucha tribuna y pienso que justificadamente también a los trabajadores agrupados en los sindicatos, pero me faltó un poquito de información científica en general en los medios y de información sanitaria. Y quería partir por ahí, preguntándoles a quien quiera si nos podría hacer una breve síntesis, ¿no? De cuál es la situación medioambiental y sanitaria en la zona y por qué se ha vuelto tan dramática la toma de una decisión sobre el tema. Podríamos partir con el profesor Bravo. Muchas gracias, Patricio. Bueno, hay que entender que en esta zona, durante la década de los 60, se instala la fundición de Codelco, en esa época era Enami Ventanas, y no existía ningún tipo de regulación ni norma ambiental respecto a las descargas y la contaminación en el sector. Es recién en la década de los 90 que empieza la implementación de las primeras normas ambientales, que por supuesto estaban muy por debajo de lo que se exigía en el resto del mundo. Y desde esa fecha en adelante han habido una serie de situaciones y una serie de decisiones
políticas, gubernamentales e incluso normativas que han ido de alguna manera intentando mitigar los problemas de contaminación que este tipo de instalaciones han generado en el sector. Hay que tener claro que estamos hablando de un asentamiento humano que se encuentra al lado de un cordón industrial que comprende al menos 18 empresas diferentes que tienen manejos de distintos tipos de sustancias y que por supuesto generan una contaminación de la más diversa que nos podamos imaginar. Se han hecho muchos esfuerzos, lo debo reconocer, una decisión importante es la decisión que toma el gobierno de cerrar la fundición. Ojo, no la refinería, no la instalación, sino que estamos hablando solamente de la fundición, que es la responsable de esta chimenea gigante, que es a través de la cual se ha producido la mayor descarga de contaminantes al medio, pero quedamos cortos. Debe ser una etapa inicial, pero no es la terminal, porque tenemos que pensar que durante décadas el sector se ha contaminado. Entonces hoy día el problema no es solo cerrar las fuentes de contaminación, sino también hacerle frente al problema del espacio contaminado donde la gente vive, crece y se desarrolla. Los estudios científicos muestran que el suelo está contaminado, que el fondo marino del sector está contaminado, que el aire está contaminado y que esta contaminación ya está siendo traspasada a la gente. Y estamos encontrando estudios que muestran que la gente en sangre, en cabello, en uñas, presentan niveles de metales pesados mucho más altos de lo que presentaría una persona que no vive en el sector. Tenemos también números de prevalencia de enfermedad y podríamos seguir. Pero conceptualmente hablando, si yo tuviera que hacer un resumen del punto de vista de la información que manejo, eso es lo que yo podría contar. Sí, estamos en un momento complejo, profesora Musa. Hay que generar un camino de salida que no tiene que ver solamente con el tema de los puestos de trabajo, que ya es muy importante, sino también, como decía el profesor Bravo, respecto a cómo se descontamina, respecto a cómo se le hace seguimiento a los problemas de salud de las personas, y también respecto a cómo se le ofrece un futuro a esa zona también, ¿no? Para que no se piense que lo que está ocurriendo es un salto al vacío, sino que eventualmente es el principio de un mejor futuro, ¿no? ¿Cómo se conduce esto? Porque me imagino que requiere de una gran complejidad en la toma sucesiva de decisiones políticas al respecto. En general, este tipo de fenómenos, este tipo de problemas es multisistémico. No se puede ver solamente desde la contaminación del aire, del agua, de la tierra, que todavía no tiene normas para poder tener cuál es el suelo que tenemos. Tenemos contaminado un humedal que está dentro de un área urbana, que podría también buscarse una zona de santuario de la naturaleza, etc. Entonces, yo creo que el número uno, hay que quitar esa mirada de que uno sacrifica también la vida por un puesto de trabajo, porque mis hijos estudien o porque tengo una buena calidad de vida en términos económicos y hipoteco toda mi salud, todas mis otras ganancias también de aspectos ambientales y aspectos sociales que nos conlleva como personas. El año pasado, Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, llamó para el Día del Medio Ambiente ya no más tener conciencia, sino que restaurar ambientalmente los paisajes, ambientalmente nuestros ecosistemas que están no solamente en Chile, sino que en gran parte del mundo, contaminados, perdidos, tanto de valores estéticos, sociales, turísticos. La zona que fue hoy sacrificada para el tema económico es una zona de alto valor turístico también. Entonces tenemos que volver a valores anteriores. Y también hacer que las empresas que se crearon antes, porque la retroactividad de nuestros valores ambientales es súper poco importante. Es decir, después de la ley 19.300 que abre el tema de evaluación de impacto ambiental, pasaron bastantes años después del 94 al 2010, 2010-2013, que se crea el Decreto Supremo 40, que norma lo que hay que emitir. El lugar es una zona saturada en emisiones, es una zona que también debería ser saturada en calidad de la tierra, calidad del agua, etcétera. Pero esas empresas no entran al sistema de evaluación donde se vean sus medidas de mitigación, no tienen programas de cierre, es decir, podrían estar toda su vida porque no se han acogido a leyes ambientales que regulan estas instancias. Entonces, primero, antes también de tener una proyección, deberíamos regular adecuadamente cada una de estas empresas, todas,
siendo el Estado la que debería llevar la batuta de comportamiento ambiental, creo yo, así muy, no sé si es muy tonto lo que uno pueda decir, pero Sí. supongo que el Estado el que debería dar el pie del comportamiento ambiental del país. A propósito del futuro, profesor, porque claro, cuando las personas piensan que están perdiendo lo que tienen y que a cambio de eso no hay nada que ofrecer, probablemente las reacciones basadas en el miedo proliferan. Yo estaba mirando el mapa de la zona y para que nos hagamos una idea, quienes están mirando, para quienes están viendo este programa, este es el litoral de la quinta región. Estamos en la parte más bien norte de la región. Y al norte de Quintero y Puchuncaví está Zapallar y Cachagua, y al sur está Reñaca, ¿no? Y si uno mira todos los balnearios importantes de la región, la única zona que no es turística es Quintero y Puchuncaví, ¿no? Entonces, ahí preguntarle, profesor, ¿cómo se gestiona también el traspaso de la información, el trabajo con la comunidad y el conflicto? Porque inevitablemente que hay un conflicto a la hora también de plantear un futuro diferente, ¿no? Un futuro donde podría haber otras fuentes de subsistencia quizás tan o más convenientes que las que existen en la actualidad. Sí, es una pregunta compleja. Ujú. La verdad, yo no me considero un experto en el tema planteado, pero un poco lo que decía Jadilla a mí me queda muy, muy claro y creo que es un poco la idea que todos defendemos. Hipotecar la salud, la vida personal, la de la familia, la de los seres queridos, por una situación económica o por una estabilidad laboral, eh, en una ciudad que sabemos que está saturada en material particulado, saturada en SO2, que tiene una condición ambiental compleja. O sea, los estudios muestran que si la gente barre el patio, se levanta polvo y ese polvo se respira y ya incorpora metales pesados en el cuerpo. Si sacudo la alfombra, si limpio las cortinas, o sea, y los más expuestos siempre son los más pequeños. Como su cuerpo y su masa corporal es mucho más pequeñita, la exposición a estas elevadas concentraciones de metales pesados van a tener efectos en ellos, pero de una manera bastante más silenciosa. Y yo creo que ese tema es súper importante. Hemos estado hablando de estos episodios de intoxicación masiva, pero no nos hemos preocupado de que hay contaminación mucho más lenta, mucho más silenciosa, que no va a generar un efecto ahora, va a generar un efecto en el mediano o largo plazo. Cuando uno ve la situación de salud del sector, ve que es uno de los sectores que tiene mayor prevalencia de enfermedades complejas, la edad de fallecimiento de la gente también en algunos casos, etcétera. Tenemos una serie de números que nos Mm. indican que es una situación compleja. Entonces, aquí, independiente de la alternativa, uno está diciendo, ok, ¿qué es lo que hago? ¿Vivir bien en un ambiente saludable o estoy priorizando otras cosas que no necesariamente son probablemente de mayor trascendencia y que tienen una fecha de caducidad normal y Sí. natural que a lo mejor se está cortando por la decisión que toman? Ahora, en lo complejo del sector es que, desde el punto de vista meteorológico, la rosa Ujú. de los vientos apunta preferentemente hacia el sector del valle, Mm. y eso ha hecho que este sector esté naturalmente enriquecido de la contaminación que se genera en el sector. Por otro lado, cuando uno compara, como bien plantea Jadilla, los niveles asociados a los máximos permitidos de contaminación, estamos muy por sobre la OMS. En el caso de material particulado y SO2, nos estamos moviendo entre 2 a 8 veces los valores que en todas partes se considera peligroso para la salud. O sea, estamos hablando de un ecosistema muy complejo. Cuando uno lo conversa en el entorno académico, aquí hay dos situaciones posibles. Uno dice, ok, cerremos todo el cordón industrial, que es un poco lo que de alguna manera sugiere la ministra con respecto, ¿cierto?, a todo el plan de descarbonización. Pero si uno lo mira fríamente, eso lo único que va a hacer es eliminar la fuente de contaminación. ¿Y qué hago con el entorno contaminado? La gente va a seguir expuesta por décadas a este problema. Si uno quisiera tomar una decisión radical y ayudar a que esta gente tenga la posibilidad de un ambiente, vivir en un ambiente no contaminado, uno tendría que pensar en sacar a la población del sector. No hay otra forma en lo inmediato. Cualquier otra cosa es de largo plazo y que va a implicar de alguna manera algún tipo de sacrificio de la gente del sector, que claramente el gobierno tiene una decisión compleja y un escenario social y político muy, muy difícil de afrontar. Profesor, para decirlo más resumidamente o para hacer un abstract, ¿no? De su Uh -huh. respuesta, eh, usted nos está diciendo que si en este mismo momento terminaran todas las emisiones en la zona, las personas que sigan viviendo ahí igual estarían expuestas a contaminarse por muchos años más. Sí, es correcto, porque el problema hoy día es que tenemos varias fuentes de contaminación. Tenemos una que podríamos llamarla activa,
que corresponde a toda la actividad industrial, que siempre está descargando algo a la atmósfera, dentro de la norma o fuera de la norma, pero siempre está emitiendo algo. Pero por otro lado, tenemos la contaminación que ya se descargó por años y que hoy día está en el suelo, en el agua, en los vegetales. Entonces, esa gente está expuesta a esa contaminación independiente que yo sea el contorno industrial. Entonces, hablamos de un ecosistema saturado, sobrepasado en los niveles que normalmente podríamos considerar saludables. Entonces, aunque cerremos todo mañana, la gente sigue expuesta a niveles importantes de metales pesados en el suelo, en el polvo que barre en su casa, en el material particulado que respira. Los niños que juegan en la calle y después se llevan las manos a la boca están incorporando material particulado y sustancias tóxicas para su organismo. O sea, no es la decisión de cierre del cordón lo que va a evitar que esta gente se siga contaminando, siga exponiéndose a contaminantes o que va a asegurar una vida saludable. Y recuperar el ecosistema es un proceso de muy, muy largo plazo. Sí, bueno, estamos en Palabra Ciudadana a través de Chile TV, conversando hoy sobre Quintero y Puchuncaví, y tratando de señalar la información más verídica posible, aunque muchas veces no sea necesariamente lo que las personas quieran escuchar. A propósito de lo que conversábamos, hay en al menos un sector de la comunidad dudas sobre los números, ¿no? Una de las cosas que se señalan recurrentemente es que las empresas privadas que funcionan en la zona no estarían entregando la información adecuada y que por el otro lado, más allá de los esfuerzos que hemos conocido en el último tiempo por parte del Estado por incrementar las estaciones de monitoreo, el Estado todavía no estaría lo suficientemente en condiciones de hacer un diagnóstico cabal, ¿no?, de la situación. Yo lo traigo a este programa así a modo de una desconfianza que existe en un sector de la población, pero aprovechando que estamos conversando con dos destacados investigadores, sería bueno referirnos a ellos. ¿Qué podríamos decir respecto a esta creencia de algunas personas ahí en Quintero y Puchuncaví, profesora? Lo que pasa es que la desconfianza nos ha llevado a dudar de muchas cosas. Especialmente yo creo que fue para el momento de la COP25, cuando éramos la presidencia que estaba en este país y no se firmó Escazú, que fue súper controversial, donde nosotros iniciamos el proceso de la revisión de la justicia ambiental, en los derechos a saber las emisiones que tiene cada empresa, así como yo como persona natural y también como asociación jurídica. Y cuando se dice que no corresponde, la gente empieza, los seres humanos que tenemos este derecho de no confiar, se alarma muchísimo más. Es decir, estamos amparando procesos internacionales que teníamos nosotros mismos como país, iniciados en Santiago de Chile, y después decimos que no corresponde porque nos estaríamos mirando normativas internacionales. Cuando la base de la evaluación ambiental del país ha sido bajo criterios ambientales internacionales, que está la EPA, y otras normativas que nos han hecho saber que el material particulado que hablaba el profesor Manuel es tan importante verificar, no solamente que sea de 10 miligramos, de que es muy chiquitito, sino que 2,5, que es mucho más pequeño, y desde que se empezó a implementar esa norma, nos dimos cuenta que nuestros procesos ambientales en todo Chile estaban fuera de norma. Las personas estaban respirando ambientes absolutamente contaminados, donde no era un tema de resfrío, sino que a nivel pulmonar más profundo de los niños, las mujeres que están embarazadas, las personas mayores y toda persona que tuviera alguna enfermedad de base se ve muy, muy afectada, no por una cosa de respiración, de que estaban resfriados, sino que algo que es mucho más vital. Entonces, bajo ese concepto, es súper difícil de poder decir, no, yo le creo a todas las informaciones, si no tienes una mirada de más de un lugar donde vas a monitorear las fuentes de aire. Cuando se dice, ay, pucha, contaminamos porque el viento cambió de lugar y no porque tenemos un proceso preventivo acorde a
a la modernidad, que estamos en el siglo XXI, es decir, hay filtros, hay procesos, lo que pasa es que potencialmente no habría el dinero para poder fiscalizar esas obras. Entonces, obvio que si tú me planteas todo eso, yo no sé si confiar tampoco, sin algo, un monitoreo veraz, continuo, sin cambio, y que se haga medidas preventivas para el tratamiento de las empresas. Estamos en Palabra Ciudadana conversando en esta ocasión con los profesores Jadille Musa y Manuel Bravo a propósito de lo que está ocurriendo en Quintero y Puchuncaví. Les proponemos que vayamos a un alto muy breve y continuamos con las conversaciones a través de Chile TV. Vamos y volvemos. Continuamos en Palabra Ciudadana de Chile TV, este programa que ha venido desde hace ya un tiempo tomándole el pulso a aquellos temas que nos involucran colectivamente, ¿no? Y es indudable que lo que está ocurriendo en Quintero y Puchuncaví es en primer lugar de preocupación de la comunidad, pero obviamente nos lleva a hacernos preguntas como país. Tenemos hoy día dos destacados académicos, a los profesores Manuel Bravo, decano de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y la profesora Jadille Musa, conversando sobre este asunto. Quería volver a un tema que estábamos conversando, profesor Bravo, justo antes de la pausa, que era el tema de la confianza en la información, pero me atrevería a agregar también de la confianza en el Estado, ¿no? Porque durante mucho tiempo las personas han dicho de sentirse desamparadas por el Estado. Aquí, cuando hablo del Estado, estoy claramente consciente de que estoy hablando, además del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, que también ha dado ha tenido muchos pronunciamientos al respecto, pero que parecen no haber modificado hasta ahora la situación en la zona. ¿Qué decir sobre esto cuando obviamente la confianza en las autoridades es muy importante para cualquier tipo de solución? Sí, mira, efectivamente, Patricio, también es un tema muy, muy difícil de abordar, que entra un poco más en el área de la sociología o incluso en el desarrollo nuestro como personas, como seres humanos. El tema de la falta de confianza es algo muy habitual y la comunidad científica en este último tiempo ha estado muy golpeada por ese tema. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la fake news, todo lo que tiene que ver con el uso de las vacunas, el tema del cambio climático, donde se cuestiona todo. Estamos en una situación en la cual socialmente estamos cuestionando cualquier tipo de referencia y caemos en una discusión que a veces es un poco irracional, que no existen antecedentes suficientes como para decir o afirmar algo, digamos, y es un tema súper complejo. Nos ha pasado, por ejemplo, con el tema de las vacunas, un ejemplo súper simple, en el que, como los estudios científicos hablan de un 90% de probabilidad de que la vacuna funcione, hay gente que usa ese 10% restante para decir, existe siempre el escenario que la vacuna no funcione. Pero tenemos un tremendo aporte de la información que hay para decir que sí va a funcionar, y el rango de que no funcione es pequeñito, pero muchos lo ocupan. Hemos visto incluso gobernantes de otros países que han usado ese porcentaje justamente para poder defender que las vacunas no sirven, que el cambio climático no existe, que los seres humanos no somos responsables del calentamiento global, etcétera, digamos. Entonces, ahí hay un tema muy complejo que estamos viviendo como sociedad, de esta posverdad empieza de alguna manera a tomar la discusión, y nos pasa un tema que es no menor, y es que mucha gente, la que escucha esta información, cree totalmente la información por este tema, la desconfianza, siempre sentirse vulnerado y siempre sentirse que el sistema no está a favor de uno. Yo creo que esa es una cuestión que culturalmente, a lo mejor en Chile tenemos bastante inserto en nuestra forma de ver el mundo, y eso nos hace cuestionar todo. Ahora, respecto a las industrias, sí, uno entiende que las industrias tienen intereses más económicos, algunos de ellos no han tenido problema alguno en cuestionar su ética y su moral por el bienestar propio, y lo lamentable es que a veces el gobierno o no tiene las herramientas o a veces no toma las decisiones complejas que hay que tomar. En ese sentido, yo debo destacar y reconocer la valiente decisión que tiene este gobierno de haber cerrado una fundición como Codelco Ventanas, dado que hay situaciones y episodios históricos que estuvieron muchos gobiernos la posibilidad de haber tomado una decisión como esta. Estamos claros que es una decisión insuficiente, que para mejorar la calidad de vida de las personas hay que hacer muchas cosas más, pero esta es una decisión que va en la línea correcta.
insisto, incompleta, pero probablemente en la línea que corresponde si queremos asegurar el bienestar de la población y mostrar que el Estado es el que toma las decisiones en favor de las personas y no en favor del desarrollo o no en favor de puestos de trabajo y de otras cosas que sí son relevantes, pero que en este minuto estamos poniendo en la balanza la vida de las personas con respecto a otros temas que son no menores, y ahí empieza un poco nuestra prioridad y nuestra visión de mundo y nuestra cosmología en el fondo. Bueno, ya vamos a volver a Quintero y Puchuncaví, pero en la misma línea que planteaba el profesor Bravo y además por el imperativo sanitario al que se refería en el primer bloque, profesora Musa, ¿no deberíamos proponernos entonces, bueno, para eso se requieren los corajes políticos respectivos, pero ¿no deberíamos proponernos entonces ir por las demás zonas de sacrificio? Sabiendo ya a la luz de lo que tenemos ahora, de todas las dificultades que produce, probablemente para un gobierno hay más incentivos a no hacer nada que hacer algo, ¿no? Pero bueno, estoy pensando en los distintos tipos de contaminación que hay en algunas de las comunas que describíamos al principio. Quiero volver a repetir a Tiltil, a Taltal, a Mejillones, a Coronel, claro, donde se han vivido situaciones medioambientales bastante dramáticas. Bueno, mirado en perspectiva, ¿no? Y asumiendo que Quintero y Puchuncaví es un ejemplo muy dramático de un problema más general. ¿Qué hacer, profesora Musa? Difícil, yo voy a ocupar las palabras del decano Bravo. Bueno, cuando uno piensa en sueños y en esperanzas, y que a veces uno flaquea en la esperanza, está que yo creo que ahí me acompaña el decano, en tener estudiantes que velen y que tengan conciencia ambiental de que sus procesos, somos de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura del Paisaje, temas que de repente se encuentran tan como poco relevantes para la cuestión ambiental, es buscar formas de desarrollo. Mi tesis de magíster era sobre la responsabilidad de los sindicatos frente al tema ambiental y no solamente al tema socioeconómico que ellos tienen, sino ni siquiera como el tema ambiental pensado en intra, es decir, sus lugares de trabajo, fuera de sus lugares de trabajo, como esa responsabilidad social ambiental de ellos, además que la posición y la fuerza que tienen los sindicatos mineros en Chile es muy alto, por lo tanto el nivel de muñequeo que tienen con sus empresas es alto. Por lo tanto, instalar que ellos también sean un proceso de cambio en cada uno de los, porque casi todos los lugares que dijimos, todos los territorios que dijimos tienen niveles mineros. Por lo tanto, si instalamos desde la educación de ellos como agente de cambio y como que podemos construir, que podemos desarrollar nuestro país de otra forma, es decir, no solamente ser extractivista, estar vendiendo nuestros cerros, nuestras piedras, sino que también tener un proceso de manufactura de nuestro entorno, es decir, no solamente llevar y que en otros lados se procese el cobre, después lo compremos nuevamente como alambre. Es muy burdo, disculpe el dato, pero finalmente lo que deberíamos tener es un proceso, las universidades, el Ministerio de Tecnología y de Investigación, no sé si se dice así, pero el poder enfrentar este país con otra mirada, como no solamente una mirada de saco el cobre y después vendo la piedra y después pasa que yo compro el producto manufacturado, sino que ser un país que también haga el proceso de creación, es decir, tenemos gente muy, muy inteligente, que a veces como que miramos siempre a Europa, siempre miramos, pero en este país también hay mucha gente que ha desempeñado, que se ha ganado premios, estos los Not Mayo o Not que tienen premios por sus iniciativas, por sus pymes. Tenemos el bagaje cultural para hacerlo. Yo creo que las universidades estamos trabajando en eso para cambiar este Chile solamente de ser un sistema de sal muy lineal, es decir, ahí no voy a decir como que los hombres son muy lineales, sino que buscar una forma de trabajo más circular.
Sí, esa es muy buena, profesora, decir, no voy a decir qué y acto seguido a decirlo. ¿Ah? Bueno, El viejo sí, truco. el viejo Sí. truco, sí, es verdad. Eh, bueno, profesor, nos encontramos frente a este tema. Yo como periodista les voy a contar y también a quienes están viendo Chile TV hasta ahora, que por distintos conflictos y por distintas situaciones a uno como periodista cada cierto tiempo le toca entrevistar científicos. Y uno de los típicos argumentos o quejas, si prefieren, que uno escucha entrevistando es: las autoridades deberían escuchar más a los científicos, debería haber una relación más estructural entre la generación de conocimiento y la toma de decisiones en políticas públicas. Eh, Muchas veces uno escucha también: si nos hubieran oído hace 10 o 15 años atrás, esto no estaría pasando. Y así sucesivamente. Bueno, traer esas inquietudes que uno recoge permanentemente en la comunidad científica cuando quiere contribuir, ¿no?, a las políticas públicas en este tema, y preguntarle al profesor Bravo, que además de su actividad académica ha sido asesor también del Estado en estas materias, si estamos todavía muy al debe en esto, ¿no? ¿Qué lecciones podemos sacar a propósito del tema que nos convoca en esta ocasión? Uy, la verdad, y en ese aspecto yo creo que hay que reconocer culpabilidad en las dos partes. ¿Ah? Aquí Ujú. en los dos lados tenemos algún nivel de culpa. El Estado no siempre convoca a las personas expertas, en algunos casos se toman decisiones que son bastante unilaterales y rara vez se toma la opinión de la comunidad científica e incluso también rara vez se toma la opinión de la sociedad en muchas de las decisiones. En general siempre se piensa en un proyecto de gobierno y muchas veces esa es la directriz que manda, digamos, gran parte de las decisiones que se toman, incluso las que tienen relación directa con la gente. Ahora, a nivel de la comunidad científica, también hay que reconocer que a los científicos nos cuesta comunicar lo que hacemos, cuesta organizarnos muchas veces también. Entonces, también a veces al Estado le pasa que no tiene interlocutores de una manera ordenada y estructurada, sino que se encuentra con investigadores que hacen algunas cosas, a algunos les cuesta hablar, les cuesta comunicar, les cuesta plantear lo que ellos hacen y plantear sugerencias. Y también hay temas de cómo vemos la investigación muchas veces en la academia. Los vemos Mm. como la generación de conocimiento, el tema de cultivar temas que son extremadamente abstractos, algunos de ellos, y que no siempre tienen una correlación directa con la necesidad de la población, que yo lo creo que es importante. ¿Eh? Es necesario generar conocimiento, es necesario que estemos al nivel de otros países en lo que significa entender el mundo, cómo se origina el universo, de dónde empieza la vida, etcétera. Pero también a veces nos falta ese interés por profundizar en temas que tienen directa relación con las personas. Eh, Mm. Porque no existen las iniciativas, porque algunos carecen de la formación para enfrentar ese tipo de situaciones que, como bien planteaba Jadilla al principio, son multisistémicas y muchas veces multifactoriales, porque hay que verlo también de manera multidisciplinaria. Pensar, por ejemplo, en abordar el problema de contaminación de Quintero Puchuncaví no puede ser solo visto desde el punto de vista químico, tiene que ser visto desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico, etcétera, etcétera. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que los niños que se desarrollan en un ambiente contaminado tienen menor desarrollo cognitivo, por ejemplo. Entonces también empezamos con temas de educación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, claramente es un problema multidisciplinario que requiere la aparición de muchos colaboradores y en ese aspecto yo creo que el Estado ha estado bastante al debe en armar estos grupos que son multidisciplinarios. Tenemos ministerios que son monotemáticos, algunos de ellos, y les cuesta muchas veces también abordar esto de una manera más multidisciplinaria. En las universidades también nos cuesta, estamos separados de una manera orgánica en que también la interacción es difícil, y si no hay financiamiento para hacer algunas investigaciones, muchas veces no se hace. Entonces, tenemos, yo diría, culpabilidad en todas las partes. Ahora, yo creo, como bien decía Jadilla, y coincido plenamente, que en la formación de los nuevos profesionales estamos tratando de imprimir esa necesidad, ese interés de poder empezar a trabajar en equipo, de poder incorporarnos a grupos multidisciplinarios y empezar a atender y a escuchar lo que la sociedad está necesitando, no solo desde el punto de vista de que se instruyan, sino que también pueden resolver sus problemas cotidianos que les van a ayudar a mejorar su calidad de vida y por sobre todo a tener un mejor y un mayor bienestar. Eso podría decirte al respecto. Sí, bueno, durante mucho tiempo los temas medioambientales han sido accesorios, ¿no? Y los temas sanitarios han sido accesorios.
y ahora parece que ya es un poquito inevitable considerarlos importantes, pero siempre aparecen los matices. A propósito de este mismo conflicto, yo escuchaba a algunos dirigentes políticos y otros dirigentes sociales que decían cosas así como, todos estamos a favor de cuidar el medio ambiente, pero, ¿no? Y obviamente lo que efectivamente querían decir venía después del pero y no antes, ¿no? Bueno, el mundo, la lucha contra el cambio climático, profesora Musa, entre otros factores, nos han ido señalando que hay decisiones que no podemos postergar o que hay relativismos que no podemos seguir sosteniendo. ¿Qué reflexión podemos hacer? Porque a propósito de esto mismo, la ministra Maisa Rojas de Medio Ambiente se refería a un itinerario institucional que, entre otras cosas, está condicionado por los compromisos internacionales respecto a políticas que tiene que tomar el Estado de Chile en los próximos años, que van todavía más profundamente en la dirección del cierre de la fundición de Ventanas. ¿Qué decir al respecto? Esto yo creo que lo hemos vivido. Más allá del rechazo o no rechazo de la nueva constitución, creo que es un ejercicio importante que se tiene que hacer y que se tuvo que hacer y que nos demostró esta larga inequidad territorial que existe en nuestro país. Se pudo escuchar a las personas que no son, me acuerdo que cuando en el estallido social todo el mundo sabía, no, todo el mundo sabía que esto iba a pasar, que era cosa de pero ¿qué hacemos con los territorios? Yo creo que eso es vital para nuestra integridad como país, el darle derecho a la naturaleza. Yo sé que todo el mundo me dice, pero ¿cómo? Pero la naturaleza no puede tener derecho. En el fondo, dejar de pensar en la naturaleza solamente como un recurso utilizable a no más poder, es decir, tener toda nuestra certeza de que si el cobre va a ser eterno, de que siempre vamos a tener todos estos recursos naturales, sino que también tener una mirada como de ecoeconomía, de darle otra mirada territorial a nuestros procesos. Como decía Cano, darle la importancia a las personas, es decir, tener un diálogo, esto de los diálogos participativos, la participación ciudadana en nuestras leyes ambientales, que ahora todo el mundo entra como declaratoria, es decir, no hay impacto, nadie hace impacto en este país. Los edificios, las inmobiliarias, todos entran como una declaración de impacto, que significa que uno no hace impacto, por lo tanto no hay participación ciudadana. Recién hay algunas modificaciones a la ley, pero no se puede hacer mitigación, no se puede hacer compensación, no se puede hacer nada, así como inhabilita los procesos ambientales de nuestra institucionalidad. A mí me gusta mucho la ministra Maisa Rojas, porque además que viene desde la academia, siento que ella es la gran gestora de la ley de cambio climático, de donde tenemos que hacer nuestros diseños pensados en la naturaleza, y no solamente igual a la naturaleza, sino que también proponer zonas de diseño para la fauna, y no solamente con todo el amor a las personas, pero también tener una mirada de que no solamente los humanos habitamos en este planeta, sino que tenemos que ser la voz de los que no se pueden quejar qué pasa con nuestra naturaleza. Es decir, tenemos que hacer cambios. Creo que estamos en el momento justo. Tenemos un gobierno que se declara ecológico. Creo que ha tenido también la fuerza, bueno, también con no me acuerdo el nombre del exministro Pacheco, que también pone de referencia lo que es las energías verdes, donde hace 20 años atrás todo el mundo se burlaba cuando uno hablaba del eólico, de lo solar, que era como ya rasando los problemas psicológicos, cuando hoy sí es algo real, donde nos pone en una disyuntiva de ¿podemos crecer? Sí. ¿Podemos crecer mejor? Sí. Pero tenemos que no tener tanto miedo a estar acostumbrados a vivir en un entorno negativo para todos, todas. Así que eso. Sí, tenemos un gran desafío, ¿eh? Esto implica cambios de paradigma,
implica cambios en las orientaciones de las políticas públicas, implica cambios en el tipo de actividades empresariales también, y por supuesto implica de una manera muy importante el compromiso de nosotros con el futuro de la propia especie, ¿no? El otro día le escuchaba a otro académico decir que a estas alturas de lo que se trata es de poder garantizarle a nuestros hijos y nietos una vida medianamente similar a la que hemos tenido ahora. Es ese el nivel de dramatismo que implica la actual encrucijada mundial. Bueno, agradecerles por esta muy interesante conversación, muy educativa, y no cabe duda que para nuestros televidentes también. A los profesores Manuel Bravo, profesor, muchas gracias por esta conversación y que esté muy bien. Muchas gracias, Patricio, muy amable, y muchas gracias por la invitación. Un gusto saludar también a Jadille, por supuesto. Y a Jadille Musa, profesora, muchas gracias por haber estado en las pantallas de Chile TV. No, gracias, fue muy lindo hablar con ustedes. Sí, que estén muy bien. Igualmente. Y ahora vamos a revisar un resumen preparado por Valentina Rosas, subdirectora de la organización Tenemos que Hablar de Chile, sobre la última semana del trabajo que tuvo la Convención Constitucional, que ya entregó la propuesta final de nueva Constitución. Luego de casi un año de trabajo, la Convención Constitucional entregó el proyecto de nueva Constitución al presidente de la República. La propuesta contiene 387 normas permanentes y 57 normas transitorias. Esto luego de la última sesión del Pleno, la que se realizó el pasado martes 28, donde se dio votación al último informe de la Comisión de Armonización, la que contenía propuestas para corregir algunos de los artículos del borrador con tal de mejorar su claridad, redacción y coherencia. Pese a que estaba programada una votación de 3 días, esta duró solo medio día, debido a que varias de las solicitudes para votaciones separadas fueron retiradas, lo que agilizó las votaciones. Así fueron aprobados casi todos los capítulos de armonización, incluyendo el de 4/7 como regla general para las reformas constitucionales. Entre los rechazados se encuentra la totalidad de las indicaciones que había propuesto la Comisión de Armonización para los 57 artículos transitorios, es decir, estos conservan su redacción original. También fue rechazada la propuesta armonizada de consentimiento indígena. La mesa directiva realizó labores de armonización, cambiando el concepto pueblos y naciones preexistentes al Estado por el concepto pueblos y naciones indígenas en un inciso. Sin embargo, esta decisión tuvo el voto en contra del convencional Larraín, quien argumentó que esta decisión excedía las facultades de la mesa directiva. El acto de entrega del proyecto de nueva Constitución se inició con la participación de las orquestas juveniles FOJI, quienes interpretaron el himno nacional. Luego se dio paso a los discursos de la presidenta de la Convención, María Alicia Quinteros, el vicepresidente Gaspar Domínguez y luego la entrega del proyecto de nueva Constitución al presidente de la República, Gabriel Boric, dando así paso a la disolución de la Convención Constitucional. Y este así sería nuestro último resumen semanal. Sin embargo, te invitamos a seguir discutiendo, participando y dialogando sobre el proyecto de nueva Constitución en tenemosquehablardechile.cl, especialmente para llegar informados al plebiscito del 4 de septiembre. Y estamos llegando al final de una nueva edición de Palabras Ciudadanas. Les agradecemos por su sintonía, por haberse informado a través de las pantallas de Chile TV y de nuestras frecuencias, llegando en todo el país para ustedes. Y no se olviden que tenemos mucho interés en tener su retroalimentación, y para eso están nuestras vías de comunicación. Nuestro sitio web, uchiletv.cl. Estamos también en Twitter y en Instagram, en @uchiletv. Y también en Facebook en la misma dirección. Por de pronto estamos también a través de nuestro correo electrónico canaluchiletv@uchile.cl. Todos nuestros programas en todo caso los pueden revivir en el YouTube de la Universidad de Chile. Que estén muy bien y nos volvemos a encontrar en un próximo programa.